Así que dile que tienes al lado: tu problema de hoy será tu milagro mañana. Es decir, lo que hoy te produce lágrimas, fíjense, porque así pasa, mañana te dará alegrías. Y espero que ustedes reflexionen en esto, porque lo que hoy nos produce lágrimas, mañana nos va a dar mucha alegría. Muchos de ustedes, sin lugar a duda, llegaron aquí con un problema. Y si tuviéramos la oportunidad de escuchar el testimonio de todos, te sorprenderías saber de dónde nos sacó el Señor. A mí el Señor no me deja de sorprender. Siempre escucho el testimonio de personas, hombres y mujeres, de dónde vienen y cómo es que ellos llegaron a los pies de Cristo. Y créame, no me dejo de sorprender. Es increíble. Hay gente que está aquí pensando: pobre de mí, qué mal me va, no valgo nada, estoy cansado de esta vida, cuántos problemas tengo. Así llega. También hay muchos que llegaron esta mañana sin ganas. Un milagro Dios los trajo acá. Sin dinero, sin fuerzas, sin dónde vivir, sin familia, la fe por los suelos, ni esperanza. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que después de escuchar la palabra y de adorar al Señor, sales de aquí empoderado, sales de aquí como león, sales aquí bendecido. Yo espero que usted salga siempre que viene a este recinto poderosamente bendecido, porque la verdad es que cada día es una lucha constante, ¿no es cierto? Así que la vida no es fácil, pero es bella en Jesús. El mundo nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que la felicidad está en las drogas, en el sexo, en los bienes materiales, y nos vamos con la finta de que si soy más famoso y tengo más dinero y tengo más poder, entonces soy más feliz. Pero eso es una gran mentira. La felicidad siempre está en las cosas más sencillas, y créame que las cosas más sencillas son las que no tienen precio. O sea, no hay valor, es incalculable. Por ejemplo, una noche de amor con su esposa, eso no tiene precio. El gozo del Señor, la vida eterna, el hacer bien, esas son cosas que tienen un valor incalculable y que por alguna razón el ser humano las ha degradado o ha hecho que ese valor se vaya perdiendo. Pero nosotros sabemos que eso no tiene precio, ni con todo el dinero del mundo lo puedes pagar, pues. Cuando Jesús bajó de la montaña, le siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio, y al instante quedó sano de esa lepra. Me encanta esta historia. Hay algo ahí que el Señor nos revela y que es importante para nuestra vida. La Biblia habla de un hombre leproso que perdió todo. Yo quiero que usted use su imaginación, porque perder todo, familia, todo, bienes materiales, todo, es terrible. Y más cuando hay un esfuerzo y ha pasado tiempo. Lo primero que perdió este hombre fue a su familia. Lo segundo que perdía fueron sus pertenencias, sus bienes materiales. Desde las cosas más básicas como la cama donde dormía, la mesa donde comía, todos sus muebles, todo lo que tocaba era considerado impuro y tenía que ser quemado, ¿verdad? Donde el leproso vivió o vivía, todo lo quemaban, ¿verdad? Y obviamente pues lo poco que tenía valor, entonces sí ya se lo quedaban los familiares. También perdía pues su casa y todas sus propiedades, pasaban, decía yo, a algún familiar, a sus hijos o a alguien, pero él perdía todo, totalmente todo. Lo tercero que perdía un leproso era su identidad. La gente ya no le llamaba por su nombre.
Ya no era Rogelio o Carlos o Marta, o como la gente le decía, el leproso. Miren lo que hace el pecado. El pecado hace que pierdas a tu familia, hace que pierdas todo lo que con esfuerzo has logrado y hace que pierdas incluso tu identidad. Ahora, ese hombre estaba abandonado, era un muerto en vida. Y la historia dice que Jesús bajó de la montaña y había mucha gente, le seguía mucha gente, por lo que estaba este leproso escuchando el murmullo de la gente, el bullicio de la gente, y entonces él decidió ir a Jesús. Ahora, ¿era cosa fácil? No, no era cosa fácil. Se tenía que camuflajear para no ser detectado, que nadie se diera cuenta que él era un leproso, porque era evidente ver a un enfermo de lepra. No es como cualquier otra enfermedad que no sabe uno si estás enfermo o no. A veces pasa hasta con no sé si algunos se quedaron todavía con dicen por ahí, con la finta de que alguien estornuda y dice, oye, no vaya a ser que tenga COVID, ¿verdad? Pero si no estornuda no sabe ni qué tiene, ¿o sí? No, pero el leproso era evidente, no nada más hiede o huele mal, sino también la carne, ¿verdad? Se le va cayendo en pedazos, ¿verdad? Pierden la sensibilidad, ¿verdad? Afecta principalmente la sensibilidad, y entonces cuando ellos se cortan o se les cae un pedazo de carne o algo así, ellos no sienten dolor. Pero él tenía que llegar a Jesús y que nadie se diera cuenta. Qué difícil. Se fue acercando, entonces no sé cómo lo hizo, la verdad, pero se fue acercando poco a poco en silencio, porque si lo descubren, lo matan. Mire todo lo que hizo este hombre, este leproso. Una vez estando frente a Jesús, dice la escritura que se postró y dijo, si tú quieres, es decir, ya no depende de mí, ahora depende de ti, Señor. ¿Cuántos han llegado a ese punto? Pregunto. Cuando uno le dice, Señor, depende de ti, ya no depende de mí. Y él le dijo, sáname. Y es que hay momentos en la vida, créame, donde todo lo que tú hagas no resuelve nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Híjole, qué difícil es. No sé qué problema, necesidad, enfermedad alguno de ustedes pueda estar pasando, y si has hecho todo lo posible para solucionarlo, pero humanamente es imposible. Humanamente, yo quiero que usted reflexione, porque a veces nosotros llegamos a Jesús, pero hay muchas cosas que tenemos todavía que hacer, que está en nuestras manos solucionar. Está en nuestras manos lograr. A veces llegamos a Jesús pidiéndole, cuando entonces no nos damos cuenta que el Señor te dice, pero no has hecho esto o no has hecho lo otro. Sinceramente, en tus manos, ¿qué puedes hacer? Ahora, cuando tú das tu máximo esfuerzo, luchas, te levantas, perseveras, etcétera, y no se puede lograr, entonces es donde entra Jesús. Ahora depende de Dios y no de mí. Pero eso es muy importante, porque este hombre no tenía cura. Yo no había forma de cómo sanar. Había perdido todo, y además corría el riesgo, que no era mucho, alguien que está condenado a morir, que lo mataran al filtrarse y meterse entre la gente para llegar a Jesús, porque era una gran multitud. Ya no depende de quién. Di conmigo, ya no depende de mí, depende de Dios. Depende de Él. Jesús dijo, quiero ser limpio, porque si depende de mí, yo sí quiero. Es lo que dice Jesús. Si depende de Él, Él sí quiere. Y por eso Él dijo, quiero ser limpio. Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere aprobarte, Dios quiere abrir la ventana de los cielos y bendecirte. La pregunta es,
¿Tú quieres? Un impulso puede hacer que logres tener incluso un mejor puesto. Un impulso puede lograr muchas cosas, muchos logros. Un impulso puede hacer que logres más, que alcances más. Incluso, créame, un impulso puede lograr hasta que restaures tu matrimonio. Yo creo que ese impulso es lo que nos hace falta. Si el leproso se queda aislado y no toma la decisión, el impulso de ir a Jesús, ese hombre no queda sano. ¿Sabe qué pasa? Que muchos no quieren correr riesgos, no quieren seguir peleando, no quieren seguir luchando, están en su zona de confort y no quieren salir. Este hombre tuvo que salir, tuvo que correr el riesgo, tomó el impulso de avanzar. Y hoy el Señor te dice: no depende de mí, todavía depende de ti, porque no has tomado la decisión, no has tenido el impulso para hacer lo que tienes que hacer, para salir. Reflexiona en qué tienes que tomar ese impulso. Un impulso puede hacer que cambies, un impulso puede hacer que sanes como Él. La fe nos impulsa, como a este hombre leproso que pensó: si llego hasta Jesús y me pongo frente a Él, ya no depende de mí, ahora depende de Él. Y me encanta, porque cuando depende de Él, Él sí quiere. A gente que ha perdido su identidad, pero ahora depende de Dios, no depende de ti. Hay gente que ha perdido toda su economía, ya no depende de ti, depende de Dios. Porque te has esforzado, has sido un buen administrador, le has echado ganas, has sido disciplinado, pero por alguna razón se perdió. Ahora depende de Dios, no depende de ti. La fe es el impulso que nosotros necesitamos. Tú tienes una identidad y te llamas hijo de Dios. Y cuando el Señor dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, habla de carácter, habla de decisiones, habla de ese impulso nacido de una fe genuina para lograr lo que tú te propones. Tu futuro siempre, y eso es algo que Dios me dijo y que Dios me dio, es más grande que tu pasado. Así es. Yo veo el futuro siempre con grandeza, que es mejor que el pasado. Por eso yo no veo el pasado. Pero ¿saben qué me sorprende y que a nosotros no nos damos cuenta? Que en Jesús Él vio una luz de esperanza. Y saben, muchos de los que estamos aquí no vemos en Jesús una luz de esperanza. Y seguimos atados y anclados a una vida como la del leproso, cuando nosotros podríamos ver en Jesús una luz de esperanza. Esforzarnos para ir a Él, y ese esfuerzo para llegar a Él será recompensado, porque cuando lleguemos a Él ya no va a depender de mí, sino que va a depender de Él. Ya no depende de mí, depende de Él. Es como cuando, si tú tienes una vida sana, te alimentas bien, no tienes una vida sedentaria, confías en el Señor, tienes paz, disfrutas la vida, las cosas que el Señor te ha dado, ¿verdad? Perdonas, pasas por alto la ofensa, sanan tus heridas, todo eso. Y por alguna razón pasa algo, te enfermas, etcétera. Entonces sí puedes decirle al Señor: si tú quieres, Señor, porque ya no depende de mí, depende de ti. ¿Y qué crees que va a decir Él? Si quiero.
sé sano, sé libre. O sea, Él lo va a hacer. Y eso es lo que yo creo que a veces nosotros nos cuesta trabajo. Y siento que con tristeza que los cristianos estamos como en un leprosario, donde oímos a Jesús de lejos, oímos a las multitudes que siguen a Jesús, pero nosotros estamos tan apartados que incluso aún en medio del dolor por la enfermedad, en este caso del leproso, no quiere salir de su zona de confort, se queda ahí. Y el Señor dice: no, sal de tu zona de confort, avanza, ve. ¿Te va a costar? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Pero vas a estar frente a mí. Y cuando llegues frente a mí, entonces depende de mí y no de ti. Entonces yo creo que uno sí puede decirle: Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, ayúdame. Si tú quieres, hazme libre. Si tú quieres. Y Él va a decir: quiero, sé libre, sé sano. Él lo va a hacer. Me encanta esta historia. Y es tan sencilla. Tan solo 4 versículos, 5 la historia, y se acabó. De un leproso que ni siquiera conocemos su nombre de él, porque su propia identidad había perdido. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido nuestra identidad porque la gente nos conoce, pero en realidad no sabe quiénes somos? Nos conocen por sobrenombre o por lo que aparentamos nosotros nada más, pero en realidad te conocen tal y como eres. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces la gente tiene conceptos negativos de nosotros y cuando entonces ya te conocen y te tratan: yo pensé que tú eras diferente, es más, me caías re mal y pensé mal de ti? Y empieza la gente, pero en realidad nos conocen. ¿Verdad que no? Claro, porque él estaba aislado, pero el Señor te saca de ese leprosario y con tu esfuerzo llegas a Jesús, y como depende de Él, te sana. Y la conclusión de lo que hemos aprendido en estos meses es que ahora, con un corazón sano, tú te puedes relacionar con quien sea. Uy, yo me imagino ese leproso cuando llegó a Jesús y le dice: sé sano. Él cambió radicalmente su vida, como muchos de nosotros, para poder relacionarnos los unos a los otros, con todos. Amén.